emociones y sentimientos que afectan nuestro cuerpo, ¿verdad? Como indicábamos al principio, Dios nos dio emociones. Dios fue el que hizo las emociones y por ende, Él es el creador y como Él es el creador de las emociones, pues Él tiene que gobernarlas. Si usted ve ahí esa imagen, ¿verdad? Vemos cómo muchas de las emociones o los sentimientos muchas veces que tenemos o que guardamos, porque ya vamos a ver la diferencia o recordar lo que nos dijo la semana pasada nuestra pastora con respecto a emociones y sentimientos, cómo estos dañan órganos de nuestro cuerpo. Así que Dios quiere tener hijos sanos, que les sirvamos, porque no hay nada mejor que servirle a Dios con salud. Pero muchas veces, por el desconocimiento, se dañan partes de nuestro cuerpo. Vamos a la próxima, por favor. Diferencia entre emociones y sentimientos. Ya lo dijo la semana pasada la pastora, estoy simplemente recapitulando, ¿verdad? Las emociones son reacciones fisiológicas que duran un breve tiempo. Los sentimientos, en cambio, son reacciones psicofisiológicas, pero de larga duración. Esto quiere decir, ¿verdad?, que puedo tener miedo y el miedo puede ser una emoción de momento, pero si esto, ¿verdad?, permito que se interiorice dentro de mí, entonces este miedo ya puede convertirse en un temor, un pavor, y va interiorizándose dentro de mí de tal manera que se hace un sentimiento. Por eso un sentimiento es de larga duración. Y la emoción precisamente es la materia prima de los sentimientos, es de aquello que se toma o toman los sentimientos y por ende necesitamos cuidar nuestras emociones. También vimos las semanas pasadas, ¿verdad?, que hay 6 emociones universales, ¿verdad?, o primarias que también se las llama. Por favor, la próxima. Y estas emociones son, pues, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y la ira, ¿verdad? A esto se le llama emociones primarias o emociones universales porque todos manejamos en algún momento de nuestra vida este tipo de emociones. Ahora, la próxima, por favor. ¿De dónde nacen las emociones? Y ahí vamos un poquito adentrándonos en la materia. ¿De dónde nacen estas emociones? Las emociones nacen del sistema límbico. Es el cual, este sistema, ¿verdad?, es el cual une de las redes neuronales más importantes por su papel relevante en la aparición de los estados de ánimo. Es aquella parte de nuestro cerebro encargada de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Es por donde se está filtrando, ¿verdad?, lo que nosotros estamos sintiendo, si esto es bueno o es malo. No es exactamente una región del encéfalo, es una red que está mezclada de varias estructuras del cerebro, ¿verdad? También averiguaba y dice que el sistema límbico, si ustedes pueden revisar, y ahí están unas figuritas, tal vez no se ven el nombre, pero en el sistema límbico es nuestro sistema nervioso central, se le llama así también. Y pues en ese sistema está la amígdala. Esta amígdala es la que procesa, ¿verdad?, a nosotros y es la que almacena, la que procesa y la que almacena las reacciones emocionales. Dentro de este sistema límbico, una vez más le indico, está que es el sistema nervioso central, está esta llamada amígdala, que es la que procesa y almacena las reacciones emocionales de nuestro cuerpo. Vamos a la próxima, por favor. Ahora, con respecto a aquello, la palabra es muy clara. Dios nos hizo con emociones, pero estas emociones tienen que estar gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra, como la palabra es tan completa, ¿verdad?, la palabra nos muestra cómo debemos equilibrar nuestras emociones. En Proverbios 14, ¿verdad?, en la versión LBLA, dice, un corazón apacible es
vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre a los huesos. Cuando nuestros estados de ánimo emocionales se alteran, se produce un cambio sustancial en nuestra salud física, ¿verdad? O equilibrio mental. Dios nos enseña que existen una relación directa entre las emociones con las cuales nos enfrentamos a la vida y nuestra salud mental. Ahora, sentimientos como la alegría, ¿verdad? Aquí está como la alegría nos van a ayudar a poder manejar, nos ayudan a nuestro sistema inmunológico, mientras que la ira, la amargura, la tristeza, el dolor activan esas hormonas, ¿verdad? Que vienen a facilitar las enfermedades. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en el 2020, muchas personas se les bajó el sistema inmunológico, no precisamente porque se enfermaron de COVID, sino porque ellos escucharon de tantas situaciones de muerte, ¿verdad? Que comenzaron a deprimirse y por ende su sistema inmunológico pues se fue debilitando. Mucha gente con temor a morirse y con ese miedo que les dio, ese pavor, se puede decir, a la muerte, ¿verdad? Terminaron pues en una depresión, muchos de ellos no saliendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Emociones buenas, emociones como la alegría, estas nos ayudan a subir nuestro sistema inmunológico, mientras que las pues emociones como la ira, como el enojo, como la duda, como pues el miedo, estas emociones, ¿verdad? Debilitan nuestro sistema inmunológico. Vamos a la próxima, por favor. En Proverbios 12:25, ¿verdad? Dice así: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Mire cómo Dios mismo, ¿verdad? Inspirando al proverbista, nos indica que la ansiedad en el hombre, esta deprime. Mientras que la buena palabra, ¿verdad? Creo que todos en algún momento hemos experimentado que cuando hemos tenido situaciones en nuestra alma, pasando por tristeza, hemos recibido una palabra que nos ha dado ánimo y hemos seguido adelante. Esa palabra nos ha alentado y hemos podido seguir adelante. Así que las emociones negativas, ¿verdad? La ansiedad, ira, tristeza, depresión, forman parte de nuestra vida. No podemos evitarlas, pero todos debemos desarrollar la capacidad de controlarlas. Repito, todos vamos a sentir en algún momento este tipo de emociones, pero necesitamos aprender a desarrollar la capacidad de controlar esas emociones, sobre todo gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando no sucede esto, cuando un cristiano, cuando una persona no está gobernado por el Espíritu, sino que sus emociones lo gobiernan, ¿verdad? Cuando esto no sucede, se producen desajustes y cambios en nuestra conducta, de manera que se olvidan los hábitos saludables y se desarrollan conductas que ponen en peligro nuestra salud. ¿Cuántas personas en algún momento se deprimieron porque perdieron a un familiar y ellas se metieron o se encapsularon en ese dolor y estas personas no han salido de allí, viven una depresión tremenda? Hay personas que viven años llorando a un familiar que se murió hace 20, 15 años y todavía lo siguen llorando y se han metido tanto en el dolor que desarrollaron hábitos totalmente negativos y hoy pues están pagando las consecuencias con su salud. Así que es un hecho indiscutible que nuestros estados emocionales alteran nuestra salud física. Dios nos dio la capacidad, escúcheme bien, una de las cosas maravillosas que Dios creó en nuestra vida es que Él nos dio la capacidad de decidir qué sentimientos y emociones aceptar y cuáles no podemos aceptar. Vamos a sentirlas, todos, vamos a experimentarlas, pero Dios nos dio la capacidad de poder rechazar y poder no permitir que esto dañe mi salud, o yo decido si esto sigue pues maltratando mi cuerpo, por así decirlo. La próxima, por favor. Ahora,
impacto sobre nuestro cuerpo. Mire, ahí tenemos ese vasito, ¿verdad? Usted sí vio ese vasito está ahí con una cara de, ay, Dios mío. ¿Y qué tiene ese vasito? Está lleno de mal humor, de quejas, de rencor, de resentimientos, de furia, de juicios negativos, de cinismo, de rumores, de amargura. Déjeme decirle que el cuerpo, al igual que ese vasito que usted ve allí, es un contenedor emocional. Muchas de las enfermedades pueden ser un escáner de nuestros patrones emocionales. Vemos hoy muchas emociones negativas puestas en nuestro cuerpo. Hay personas, ¿verdad?, que cuando se llenan de tanta situación, ¿verdad?, de miedo, de temor, de dolor, de que el enemigo les pinta un cuadro negro, totalmente negativo, ¿verdad? Algunos se les afloja el estómago, otros se ponen pues así, pues todo el tiempo con deseos de llorar, otros tienen arritmia cardíaca y bueno, tantas situaciones que se dan por esto. En los vínculos afectivos y sociales, las emociones cumplen un papel muy importante. Las emociones positivas, lo que decíamos en antes, ¿verdad? Nos fortalece y nos permiten recuperarnos de situaciones difíciles. Para esto es importante contar con un buen referente afectivo y ambiente sano. Se dice que cuando a una persona le han diagnosticado cáncer, ¿verdad? Automáticamente lo que lleva a que esta persona desarrolle más rápido el cáncer precisamente es la reacción de aquella persona que recibe esta enfermedad. Y muchos dicen que llegan a deprimirse. Y cuando estas personas llegan a deprimirse, a aceptar aquello y a deprimirse porque tienen una sentencia, entre comillas, de muerte, entonces estas personas comienzan a experimentar dolor, frustración, amargura, bueno, y tantas otras situaciones que su cuerpo lo va sufriendo y se van deteriorando mucho más rápido, mientras que una persona a la cual se le puede haber diagnosticado lo mismo y que decide no aceptar aquella enfermedad y que decide tomar otra actitud, ¿verdad? Es más difícil que a la persona que tuvo buena actitud pueda desarrollarle esta enfermedad terrible. Por ende, ¿verdad? Como Dios sabe que nosotros seamos un contenedor y que tenemos emociones, ¿verdad? Que nos van a afectar. Dios en su palabra plasmó cada una de aquellas para cuidar nuestro cuerpo. Dios es tan sabio que aún el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto y Dios cuidó desde la alimentación hasta cómo ellos debían de vivir. Y hoy es lo mismo. Nosotros somos guardados y cuidados por Dios y Él nos gobierna. ¿Para qué? Para tener un cuerpo o un pueblo, perdón, sano. Muy bien, en el Salmo 32:3, ¿verdad? Este es el Salmo de David, se dice que es el Salmo, uno de los salmos donde él estaba en la situación de que no confesaba su pecado aún con lo de Betsabé. Y dice lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mire, mientras él estaba allí guardado con todas esas situaciones, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Esto lo dice el salmista, ¿verdad? Entendiendo que su vida comenzó a secarse y su cuerpo comenzó a sentir todas aquellas reacciones de las emociones que estaban allí. Así que entendamos que nuestro cuerpo, ¿verdad? Se le dice que es un contenedor emocional. Por eso puse ese como vaso que está allí recibiendo toda esa basura emocional que muchas de las ocasiones nosotros nos exponemos. A la próxima, por favor. Ahora, nosotros, ¿verdad? Tenemos lo que se llama un psicoemocional. ¿Y qué es el psicoemocional? Es aquello que describe aquellas especialidades que tienen como objeto el estudio de examinar las emociones y al mismo tiempo relacionarlas con aquellas enfermedades que parecen no tener otra causa más que la mente. Esta mente relaciona las emociones, lo que vimos en antes con el sistema límbico, ¿verdad? Esta mente relaciona las emociones y al mismo tiempo ambos tienen relación directa con el funcionamiento de los órganos. Cuando llega aquí la información a nuestra mente, automáticamente nuestro cuerpo reacciona
de acuerdo a las emociones, ya sea tristeza, ya sea ira, ya sea preocupación, reacciona, ¿verdad? Y esto tiene algo directito con nuestros órganos, influye mucho y ya lo vamos a ver. Las emociones están asociadas a cada uno de los órganos principales de nuestro cuerpo. Listo. Vamos a la próxima, por favor. Mire, vamos a ver cada una de estas emociones. Por ejemplo, la ira y el estrés. Las emociones negativas, ¿verdad? Como el miedo, la ansiedad, el estrés, la depresión e ira, afectan directamente a los circuitos cerebrales y al corazón. No solamente pasa esto cuando tenemos ira y estrés, además de ello, se dice que aumentan los niveles de glucosa en la sangre, convirtiéndose de forma automática en un factor de riesgo para la diabetes. He conocido a personas, ¿verdad?, que de repente han tenido lo que se llama diabetes emocional. O sea, que cuando reciben esas emociones o esas situaciones, ¿verdad?, como se lo guardan, entonces sus emociones comienzan a manifestarse y pues se deriva en esta enfermedad. Además de ello, ¿verdad? Hay lo que se llama el síndrome del corazón roto. ¿Y qué es este síndrome, verdad? Se dice que es una miocardiopatía que es producida por el estrés. ¿Qué sucede? Aquí hay pues una emoción de ansiedad, de estrés, ¿verdad? De disgusto y puede provocar, ¿verdad? Taquicardias. En este caso, estas personas tienen pues dolor, también se les hace difícil respirar, algunos de ellos tienen mareo y también tienen presión en el pecho. Se dice pues obviamente que no es una enfermedad coronaria, sino que se debe precisamente a que esas personas están pues con un estrés o con ira y entonces o por una noticia que recibieron como el fallecimiento de algún familiar, entonces muchos de ellos desarrollan esta enfermedad que ya les digo no es una enfermedad coronaria, se puede tratar, pero se da cuando se ha recibido una noticia, ¿verdad? O una impresión y la persona ha tenido una emoción fuerte. Pero con la ira y el estrés hay una palabra que Dios tiene para nosotros y este es el antídoto bíblico, le puse en esta noche. La palabra, ¿verdad? Que es completa, nos dice en el libro de Filipenses 4, 6 y 7, en la versión TLA, Dios dice, no se preocupen por nada. Más bien oren por todo y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Así, Dios les dará de su paz. Y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, o sea, es una paz que pues no está dentro de los límites humanos, dice protege, pero ¿qué protege? ¿Qué protege la paz de Dios? La paz de Dios protege el corazón y protege el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea, cuando viene la ira, cuando viene el estrés, cuando viene, Dios dice, mira, no te preocupes, pídeme, deja que yo te gobierne y mi paz va a gobernar tu entendimiento o tu mente y va a gobernar tu corazón. Así que muchos podemos experimentar ira, pero cuando esto, ¿verdad?, está de continuo en una persona, esta persona puede verse afectada con diabetes o con lo que dijimos, ¿verdad?, el síndrome del corazón roto. Vamos a la próxima, por favor. La ira o enojo, que lo vimos. También esta ira y enojo afecta al hígado, ¿verdad? Por eso dicen algunas personas, es que este es hígado. Bueno, es de allí. La rabia hace subir la bilis. Los síntomas más comunes, son el sabor amargo en la boca, los ojos enrojecidos y amarillentos y cuello sonrojados y dolores de cabeza, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, que tiene enojo, sufre daños, porque al vivir estresado o enojado, eleva hasta 3000
veces los riesgos a la salud. Mire, hasta 3,000 veces. Y aquí muchas de las ocasiones en este mundo hay cuánto cristiano enojado y estresado. Elevas a 3,000 veces los riesgos en la salud, ya que en estos estados emocionales el cuerpo eleva la producción de microenfermedades subcelulares. Lo que sucede al enojarse, miren lo que sucede. El corazón bombea la sangre con mayor rapidez y pues la envía a los músculos del cuerpo, ¿verdad? Porque si hay que correr o defenderse, ¿verdad? Se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Se siente fatiga y hambre. Las células cargadas de lípidos, ¿verdad? Liberan grasa en el flujo sanguíneo. O sea que una persona que está enojada ve hasta la grasa en el sistema sanguíneo. Y las paredes de las arterias se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. Mire, algunas personas se cuidan que no como aquí, que no como allá, pero son corajientas, enojonas. ¿Y qué sucede? La grasa se dispara, el colesterol se dispara. ¿Por qué? Porque hay un daño aquí. Listo. Vamos a la próxima, por favor. Ahí está. El antídoto de Dios, el antídoto bíblico. ¿Cuál es el antídoto para esto? La palabra me manda en Eclesiastés 11:10 lo siguiente. No se dejen dominar por el mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores se cometen cuando uno está joven. Y eso es verdad. El que escribió el libro de Eclesiastés, aquí lo habla. No se dejen dominar por el mal, ni permitan que los deseos de su cuerpo les hagan pecar. En Efesios 4:31, el apóstol Pablo también nos dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Cada vez que usted se enoja y grita, cada vez que nos enojamos y gritamos, ¿quién sufre? El corazón, sufre el hígado, ¿verdad? Y se disparan todos esos triglicéridos. Y dice, pero si no he comido ni pan, ni he comido cola, ni comido arroz, ni he comido nada de las grasas. Sí, pero me he enojado todos los días. Así que necesitamos cuidarnos, hermanos, y cuidarnos bien. Vamos a la próxima, por favor. La tristeza. Perdón. La tristeza afecta los pulmones. Especialistas concuerdan que una persona que sufre emocionalmente no puede estar sana. Se hizo un estudio y pues tomaron pues aquellas muestras y determinaron que una persona que está pues con tristeza definitivamente no puede estar sana. La persona triste deja caer en la columna vertebral, comprimiendo los pulmones que no tienen capacidad de expandirse. Normalmente los pulmones se expanden, ¿verdad? Cuando uno respira. Pero una persona que se deprime o tiene tristeza, esta persona, ¿verdad? Deja caer la columna vertebral, más o menos así, ¿verdad? Y comprime los pulmones. Y estos, pues, no podemos expandirlos, no damos lugar a que se expandan. La ansiedad, la angustia, el miedo, la preocupación van acompañados siempre del bloqueo del diafragma. Cuando son continuas, estas dan lugar a una respiración agitada, superficial, entrecortada, negando el oxígeno a los pulmones, que entonces se vuelven sensibles a las infecciones. Una persona triste, ya lo vimos en antes también, se le baja el sistema inmunológico. Una persona que está triste, con miedo, con dolor, esta persona lo que está haciendo, ¿verdad? Al momento es que no está permitiendo que sus pulmones respiren bien y por ende su respiración es agitada y superficial porque le niega el oxígeno a sus pulmones. Y esta persona que vive así de continuo en tristeza, en tristeza, en tristeza, lo que hace es que puede ser propensa a muchas infecciones. Vamos por favor a la siguiente. El antídoto bíblico para esto.
¿verdad? El Señor que cuida de nosotros nos ha dicho, primero, en Salmo 34:6, el salmista, que sabía muy bien dónde correr cuando estaba triste, dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Cuando el salmista se sentía triste, cuando el salmista se sentía adolorido porque de repente venían y tuvo problemas con su hijo, el reino entero casi se le levantó, la gente hablaba mal, lo insultaban. Cuando estaba en medio de todas esas situaciones, el salmista iba a la presencia de Dios. Y una de las cosas que estábamos revisando en estos días y escuchando en una enseñanza que nos impactaba es que David, ¿verdad? En medio de todas esas situaciones difíciles, cuando el hijo Absalón lo estaba persiguiendo, cuando Simei estaba por allá insultando, cuando así estaba toda la gente alrededor de él, traicionándolo, insultándolo, dice que este hombre fue a adorar al Señor. David sabía el secreto de entregar la tristeza a él. Incluso en el Salmo 42:11 está ese salmo muy conocido donde dice, él le habla a su alma y dice, ¿por qué estoy desanimado? Dice que él, sus lágrimas, ¿verdad? Fueron de día y de noche. Pero ya hablando de todo esto, en el último versículo, ¿verdad? De ese capítulo extraordinario, vemos que David le habla a su alma y se comienza a preguntar, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Oiga, esto de hablarle a su alma, esto tiene poder. Porque usted es un espíritu. Es un espíritu que tiene un cuerpo y que tiene un alma. Y como usted tiene un espíritu, ¿verdad? Entonces su espíritu le puede hablar a su alma. Alma, quiétate. Alma, calla. Porque a veces nuestra alma nos viene y los pensamientos somos bombardeados con situaciones, con cuadros negativos. Y es allí donde tenemos que decirle a nuestra alma, alma, deja que el espíritu te gobierne, cállate y comienza a adorar a tu Dios. El salmista sabía este secreto. Cuando usted se sienta triste, no permita que la tristeza lo gobierne. Ya sabe lo que afecta a la tristeza, afecta a los pulmones. No voy a permitir que me afecte. Esto voy a entregarlo al Señor y comienzo a hablarle a mi alma y comienzo a alabar el nombre del Señor, porque cuando alabamos el nombre del Señor hay poder y fortaleza. Vamos a la próxima, por favor. Listo. El miedo. Mire lo que hace el miedo. El miedo afecta a los riñones. A nivel psicosomático, ¿verdad? El miedo paraliza y bloquea la parte renal, o sea, de nuestros riñones. Esta emoción, el miedo, ¿verdad? Es negativa. Cuando se siente en situaciones de peligros imaginarios, muchas de las ocasiones nosotros nos hacemos aquí un cuadro negativo. Si ya no viene mi hijo, yo ya estoy pensando todo lo negativo. Si no viene mi mamá, si no viene mi hermano, mi familiar aquí, hoy con tanta violencia aquí en Guayaquil, aquí en Machala, aquí en Quevedo, aquí en todo el Ecuador, ¿dónde estarán? El Señor los habrá guardado, no los habrá guardado. Y el miedo comienza a querer gobernarnos. Su prolongación, o sea, cuando yo digo que el miedo me comience a gobernar, mire qué pasa. Afecta directamente a la boca de nuestro estómago y se manifiesta en deficiencias renales, ansiedad, insomnio, párpados hinchados, sudor espontáneo, sequedad bucal. Cuando nosotros permitimos que el miedo nos gobierne, estamos afectando nuestros riñones. Dios no quiere que sus hijos vivan en pánico, hermano. Va a asaltarnos el miedo en algún momento a todos. Pero es allí donde necesitamos correr a la presencia del Señor y dejar que el Espíritu nos gobierne, porque de lo contrario esto nos afectará. ¿Cuál es el antídoto bíblico para esto? El Salmo 23:4, ¿verdad? Mire que David pasó todas estas situaciones de miedo, de terror, porque lo querían matar.
pues de tantas situaciones de malas noticias, pero sin embargo, este hombre conocía el secreto. Dice así, aunque yo pase el valle más oscuro, muerte de un familiar, situaciones que no puedo controlar, aunque pase el momento más oscuro de mi vida, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confrontan. Cuando el enemigo ponga argumentos de miedo, de temor, de te vas a morir, de situaciones allí, usted tiene que aprender a hablarle a su alma y quebrantar esos argumentos satánicos que vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque de repente viene un pensamiento y el pensamiento es esa persona se murió de tal enfermedad y tal vez posiblemente tú también te mueras de la misma. Y es ahí donde tengo que hablarle a mi alma, hablarle a mi mente y rechazar esos pensamientos, porque esto va a afectar mis riñones, porque esto va a afectar, pues obviamente, todo mi sistema inmune. Pero cuando yo saco lo que dice la palabra, entonces, ¿sabe qué? La palabra tiene la capacidad de guardarme, la capacidad de blindarme y de fortalecerme en medio de situaciones difíciles. Muy bien, vamos a la próxima, por favor. Espero que sea de bendiciones. La preocupación, ¿verdad? ¿Qué hace la preocupación? Muchos de los cristianos vivimos preocupados, que si el coronavirus se va, si el coronavirus se queda, si voy a la iglesia, no voy a la iglesia, si me infecto allá, si me infecto más allá, si de repente la violencia. Muchos vivimos así. Esto, cuando vivimos totalmente preocupados, mire lo que pasa, afecta el vaso, no el vaso, ¿verdad? De acá de agua. Nosotros tenemos una parte de nuestro cuerpo que se llama bazo y el páncreas. El desánimo, la opresión en el pecho y los hombros, la falta de respiración son algunas de las consecuencias de la preocupación que se convierte constantemente en nuestro día a día. Por eso el Señor nos mandó a no vivir afanados, no os preocupéis por el día de mañana, porque cuando yo me preocupo, ¿verdad? Automáticamente lo siente mi cuerpo. Mi cuerpo va a sentir todas aquellas situaciones que yo permito. Y vuelvo y repito, la emoción, que es un momento, puede venir. Otra cosa es que yo lo acepte y viva de manera continua. Vivo preocupándome por el mañana, preocupándome qué voy a comer, preocupándome qué voy a vestir, preocupándome si los niños, qué voy a hacer de mi futuro, qué voy a hacer de repente con el matrimonio y ni me he casado, de repente qué va a hacer de mi suegra, tampoco tengo suegra, pero ya me preocupo por la suegra. Y todas esas situaciones de preocupación, hermano, lo que hacen es afectar nuestro páncreas. Y créanme lo que es tremendo, ¿verdad? Porque mucha gente vive así en el mundo. Déjeme decirle que la preocupación es pecado y muchas de las ocasiones hemos caído en esto. ¿Por qué? Porque la preocupación lo que está diciendo es, Señor, yo no confío en ti. En esa área todavía me está costando confiar en ti. El Señor lo dijo en el libro de Primera de Pedro, usando la vida de Pedro. 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿dónde? En las manos del Señor, porque Él cuida, déjenme decirle, cuida de ustedes. Oiga, cuando uno no entendía, ¿verdad? Hace muchos años atrás yo no entendía esto y cómo es que le entrego mi preocupación y mi ansiedad a Él y Él cuida de mí, porque no se había revelado esto. Cuando yo tengo ansiedad, le entrego, Señor, esto me está molestando, preocupando, te lo entrego. ¿Cómo sé que se lo entregué? Ya no ando angustiada, ya no ando buscando mis propios recursos, porque yo cuando quiero hacer mi propia voluntad o yo misma ayudarme, yo misma ser mi salvadora, entonces yo no estoy confiando en Dios. Por eso Él dice, si tú estás preocupada, si tú estás ansiosa, Lucy, ponlo en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Él cuida de todos ustedes. Y si Él puede sustentar el universo, hermano, no te va a poder sustentar a ti y a todos tus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero cuando no descansamos en Él, déjeme decirle que eso es una actitud de orgullo y soberbia. Y muchos hemos manejado aquello. Yo quiero hacer, yo mismo me ayudo.
yo mismo me autoministro, yo mismo soy la que me proveo, cuando Dios quiere enseñarnos que Él y de Él dependemos en todo. Listo, vamos. Y además nos está cuidando nuestro cuerpo, hermano. Listo, vamos a la próxima, por favor. Aquí está, ya estamos. Estaba viendo un libro, ¿verdad? Y este cuadro lo tomé del libro Las emociones sujetas a Dios, de la psicóloga Karen Quiroz. Y ella nos indica, ¿verdad?, que necesitamos hacer una gestión emocional, ¿verdad? O como dice el doctor Peter Burgos, gerenciar nuestras emociones. ¿Qué sucede? Recibimos el estímulo, ¿verdad? ¿Qué es el estímulo? El inicio del proceso de la gestión comienza después de haber recibido un estímulo que nos provoca la emoción, ¿verdad? Recibimos una noticia y vino a nuestra mente el pensamiento. Primero necesito identificarla. Necesitamos poner el nombre a nuestras emociones. A ver, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo pavor, estoy sintiendo ira. Necesito identificar qué emoción estoy sintiendo. ¿Qué la provocó? ¿Qué fue lo que hizo que yo me sienta así? Y luego, ¿cuáles fueron los estímulos? ¿Qué estimuló para que yo me sienta de esta manera? De repente recibí una noticia negativa y de repente vinieron, dada de que un familiar me vino a traer esta noticia y vinieron pues los estímulos, ya vino el pensamiento negativo y todo lo demás. Por ende, necesito primero identificar. Segundo, necesito analizar los efectos que esta emoción está generando en mí. Primero necesito ver, a ver, qué parte de mi cuerpo se afectó, qué pensamiento lo generó, porque recibí la noticia de que alguien se murió. Por ejemplo, cuando estábamos en el 2020, ¿verdad? Y venía la noticia de que alguien había fallecido. Y creo que a todos nos pasó en un momento determinado que el pensamiento vino, ya mismo te vienen por ti, ya mismo te tocan a ti. Entonces, necesito entender qué parte de mi cuerpo afecta. De repente me comenzó a doler el estómago, de repente comenzó a dolerme la cabeza. ¿Qué pensamiento lo generó? Y necesito analizar qué comportamiento promueve esto. Lo tercero, necesito definir en base a mis valores, mi identidad como hijo de Dios y mis objetivos. A ver, aquí se está muriendo el uno, se está muriendo el otro, pero aquí la palabra me dice que si yo moro bajo la sombra del Altísimo, allí estará Él guardándome. Esa dice la palabra. Y yo soy un hijo, Él guarda mi vida. Él prometió que iba a guardar mi vida y yo me tranquilizo. Entonces lo defino en función a lo que yo creo, a lo que está establecido dentro de mí, en base a la identidad que yo tengo. Y lo cuarto, el reaccionar. Es la manera en la que decidimos responder a las emociones que vivimos. La reacción puede ser negativa o positiva. A ver, dependiendo si gestionamos o no la emoción. O sea, si yo la gerencio, si yo digo, no, a ver, yo no puedo permitir que esto me esté gobernando, que esta ira me esté gobernando. Yo no voy a permitir que esto o estas palabras salgan de mi boca. Yo no voy a permitir que este miedo me gobierne o esta preocupación me gobierne. Entonces, no, voy a reaccionar de otra manera. ¿Sí? Entonces, esta es lo que se llama gestión emocional. Primero, necesito ver el estímulo, identificar, ¿verdad?, qué emociones estoy sintiendo, qué parte de mi cuerpo, analizar qué parte de mi cuerpo se afecta, definir en base a los valores, identidad que yo tengo u objetivos. Y lo tercero que voy a hacer es reaccionar, ¿verdad? Y necesito aprender a reaccionar, pues, positivamente, porque antes estaba en el mundo y ya no estoy en el mundo, entonces necesito aprender a gestionar mis emociones y también mis sentimientos. Listo. Vamos a la próxima, por favor. Conclusión. ¿Cómo nuestras emociones pueden ser gobernadas por el Espíritu Santo? Si tenemos estas situaciones en nuestra alma, si viene a querer molestarnos, ¿cómo puedo yo permitir que nuestras emociones puedan ser gobernadas por el Espíritu Santo? Necesitamos entender, ¿verdad?, que debemos reconocer y que necesitamos de Él.
y arrepentirnos de vivir de forma independiente, porque cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, no tenemos descanso. Cuando aceptemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, renunciando a nuestros métodos y formas humanas, ¿sabe qué haremos? Cuando nosotros entregamos el control de nuestra vida y de nuestras emociones y sentimientos a Dios, el Espíritu Santo tomará gobierno, control de nuestra vida, capacitándonos. ¿Para qué nos va a capacitar, verdad? El Espíritu Santo nos va a capacitar para vivir de la manera que a Él le agrada. Salmos 32:5, que es con el versículo que comenzamos, ¿verdad? Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mire cómo afectó el cuerpo. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó, o sea, se sintió totalmente débil, como agua al calor del verano. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Y toda mi culpa desapareció. Si ves que cuando le entregamos al Señor, Él puede gobernar nuestra vida para gestionar nuestras emociones y sentimientos. Gálatas 5, 16, 17 en la versión NBV dice así. Así que les aconsejo, dice Pablo, que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere. El Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estas dos se oponen entre sí y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Cuando me dejo gobernar por el Espíritu Santo, la paz de Dios va a gobernar mi vida, va a guardar mi corazón, va a guardar todos mis órganos. Por último, les dejo un pensamiento. Leía y una de las cosas que dijo John Piper fue lo siguiente: no sigas a tu corazón. Dios no nos diseñó o no diseñó nuestro corazón para ser seguido, sino para ser guiado. Le repito, no sigas tu corazón. Dios no diseñó nuestro corazón para ser seguido, sino para ser guiado. Así que el único que puede gobernar nuestra vida, ¿verdad? Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y gobierna nuestro corazón, entonces vamos a tener una salud mental, una salud emocional y una salud física, que es el deseo de Dios, ¿verdad? Entonces Él guardará nuestro cuerpo, nuestra alma, pero si nosotros le permitimos, hermano, y dejamos que el Espíritu Santo y su palabra gobiernen nuestros pensamientos y nuestras emociones. Amén. Espero que esta palabra le haya bendecido y la próxima vez cuando queramos permitir que el enemigo, ¿verdad?, venga con esas situaciones de emociones y sentimientos, podamos rechazarlos, desecharlos y dejar que la palabra y el Espíritu Santo nos gobiernen. Cierre sus ojos ahí como usted está. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Hemos aprendido en esta noche cómo, mi Dios amado, tú guardas, mi Dios, nuestra vida y el deseo tuyo es que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, Dios. Padre, queremos prosperar en ti, Dios. Queremos que nuestra alma prospere. Queremos, Señor amado, dejar, mi Dios, a un lado el deseo de que nuestra alma nos gobierne y queremos rendirlo. Vamos ahí donde usted está, dígale, Señor, esta es mi área débil. Señor, muchas veces siento miedo, muchas veces me dejo gobernar por mis emociones, por todas esas malas noticias, Señor. Y hoy, Señor amado, he entendido que, Señor, mi cuerpo es un contenedor, pero no para recibir, Señor amado, emociones negativas, sino para recibir tu palabra. Quiero en esta noche pedirte perdón porque he dejado que aquellas emociones me gobiernen. Hoy renuncio, vamos, dígale, Señor, hoy renuncio a todo sentimiento,
a todo pensamiento, a toda emoción negativa. Usted sabe cuál es la emoción negativa, cuál es el sentimiento, porque ya ha dejado prolongar esas emociones y ahora se han convertido en sentimientos. ¿Cuánta gente tiene falta de perdón, enojo, amargura? Y eso carcome sus huesos, carcome su vida. ¿Cuánta gente se deja llevar por el miedo o por los problemas? Y es un contenedor de cosas negativas porque se deja gobernar por los problemas en vez de llevarlos a la presencia del Señor. Señor, perdónanos porque no hemos confiado en ti. Pero en esta hora, dígale, Señor, yo decido entregarte aquella área. Y Padre, aquella emoción que me quiere gobernar, yo renuncio a aquello y te la entrego para que tú, amado Espíritu Santo, puedas gobernar. Me arrepiento, renuncio y te pido que tú, amado Espíritu, me gobiernes mi mente, rindo mi alma, rindo mi ser para que tú, Señor, gobiernes. Y ahí donde has tenido miedo de a tu futuro, dile, Señor, yo te entrego mi futuro. Ahí donde te has tenido miedo de la enfermedad, dile, Señor, en esta hora se rompe todo yugo, toda opresión satánica que vino a las mentes de mis hermanos a querer, Señor, engañar con que se van a morir, con pensamientos de enfermedad. Padre, ahora mismo se rompe todo argumento satánico, toda opresión satánica es quebrada, destruida, Señor amado. Y aquí, Padre Celestial, tu palabra es implantada en lo profundo del espíritu de cada uno de mis hermanos, para que la paz tuya gobierne guarde su alma, su mente, Señor amado, y todo su ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Fue un gusto poder estar con ustedes.